16, 13. Esta va a ser la introducción. Muy bien, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá en esta porción de la palabra vemos que se lo unge a David. Y mientras yo estaba con la palabra, meditaba en la palabra, el Señor me llevaba a leer versículos anteriores, que por cuestión de tiempo no lo hacemos, pero usted cuando esté en su casa medite, se va a dar cuenta que viene el profeta, viene a ungir a esa persona que Dios le había hablado y empieza a elegir, empieza a nombrar uno, otro, y el Espíritu de Dios le decía: no, ese no es, ese no es, ese no es. Y ya habían pasado todos los hijos y le habla específicamente de uno, que sabemos en la palabra que es David. Pero David, mientras lo llaman a los hermanos a ungirlo, David estaba en otra parte, estaba en otro sector de la casa. Y mientras yo meditaba en la palabra, el Señor me hablaba y me decía que en ese momento David ya estaba siendo preparado por Dios. Amén. Y una de las cualidades que yo puedo ver en la palabra acerca de la persona de David es que él tenía humildad, que él era una persona diligente. Aquello que le entregaban, aquello que le daban para que él tenía que hacer, él lo hacía, y lo hacía de una manera que todo lo que Dios le entregaba en su mano, Dios lo prosperaba. Porque así dice la palabra. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios lo acompañaba a David. Amén. Y cuando yo meditaba en esto, el Señor me hablaba y me decía que cuando el Padre nos entrega una promesa, por más que el enemigo se te levante, lo que Dios te entregó, si vos te mantenés firme, si vos te mantenés en lo que Dios te dijo, por más que vengan a querer arrebatarte eso que Dios te habló, es tuyo, no es de otra persona. Eso es tuyo. Dios te habló. Vamos a poner ejemplos prácticos. Dios te habló que vas a tener una empresa. Tomate de la palabra, trabajá, empezá a estudiar, empezá a moverte en lo que Dios específicamente te habló. Si Dios te habló de una empresa, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Tengo que tener empleados? ¿Qué tengo que, cómo yo tengo que moverme? Pero no te quedes estancado en lo que Dios te dijo. Y bueno, Dios me habló y Dios me entregó esto. Pero el enemigo, cuando Dios te entrega una palabra, cuando Dios te entrega una promesa, el enemigo se te va a levantar. ¿Y qué va a querer hacer? Arrebatarte. ¿Qué quiere decir arrebatarte? Te va a querer sacar. Lisa y llanamente te va a querer sacar lo que Dios te dio. Pero como vemos acá en la palabra, Dios ya lo había ungido a David. Dios ya le había entregado. Él después fue procesado, como podemos ver en la palabra. Pero él se tomó de lo que dice la palabra. ¿Qué decía? El Espíritu de Jehová estaba, a partir de ese día, Dios lo acompañó. Dios estuvo con él. Y mientras él estaba trabajando en ese campo, él estaba trabajando con las ovejas, su carácter muchas veces fue tratado. Y muchas veces cuando el Señor nos entrega una palabra, el Padre que hace, trabaja nuestro carácter. Y pasan dos situaciones. El Señor trabaja nuestro carácter y vamos a tener momentos y situaciones donde la misma situación, donde el mismo panorama que miremos con nuestros ojos naturales, va a querer que abandonemos, va a querer que salgamos, va a querer que dejemos eso. Pero, ¿saben, iglesia? Eso es lo que quiere el enemigo.
El enemigo quiere que vos te salgas de la posición en la que Dios ya te entregó. Porque Dios ya te vio. Volvemos al ejemplo que digo. Dios ya te vio como un empresario. Dios ya te vio. Usted póngale, Dios le dio una palabra, usted véase en esa posición. Dios ya te vio. Ejemplo, los chicos que se van a casar. Dios ya vio que ellos se iban a casar. Mucho antes de que tomen la decisión. Dios ya lo vio. Entonces, vete en esa posición que Dios te habló, que Dios te prometió. Y el enemigo va a querer, de una o de otra manera, va a querer que vos claudiques. Va a querer que vos dejes tu posición. Pero en esta noche, a través de la palabra, somos alumbrados. Amén. Amén. Acompáñenme a 1 Samuel. Yo tengo acá mi versión. 1 Samuel. Acá te digo. 1 Samuel 2. Dice la palabra: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Nosotros debemos entender que no hay otro como Él, que Él es nuestro refugio. En medio de esas situaciones donde vos querés abandonar todo, donde vos querés dejar todo, donde las situaciones te presentan de una manera que vos querés abandonar, porque eso es lo que el enemigo quiere, que vos dejes, que vos claudiques, que vos abandones. Ahí es donde tenemos que refugiarnos. Y refugiarnos, dice la palabra: no hay santo como el Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Amén. Vamos a Salmo 25. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mira mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Amén. 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 Hasta ahí. ¿Qué dice la palabra? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y si leemos un poquito más adelante, dice: mírame y ten misericordia, porque Él sacará mis pies de la red. El enemigo nos plantea escenarios, redes. El enemigo que quiere que vos caigas. Mientras meditaba en esta palabra, el Señor me llevó a buscar la definición de lo que es el carácter y de lo que es el temperamento. Ahora les voy a contar por qué. El carácter, les cuento que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona. Y el temperamento tiene que ver con las reacciones que uno tiene ante determinadas situaciones. El temperamento tiene que ver, está relacionado con nuestra genética. ¿Y por qué llevo y les hago la comparación esta, que es el carácter y que es el temperamento? Pasé en este último tiempo situaciones donde mi carácter también fue tratado, donde en determinadas situaciones Belén siempre reaccionaba de una manera, pero a través de lo que Dios me hablaba, Belén tuvo que poner freno, porque muchas veces el enemigo, ¿qué quiere? Quiere
desenfocarte, quiere sacarte de lo que Dios te entregó. Entonces, tuve que pararme en la posición que Dios me había dado y poner un freno. Y muchas veces estas situaciones al presente parece que nos incomodan, porque uno tiene que decir, no, hasta acá, esto no va a pasar más, ponemos un freno, vemos la situación y las cosas tienen que cambiar. Amén. Pero no en nuestra fuerza, sino en la posición que Dios nos da. Amén. Y en el momento pareciera que eso no es bueno, porque como les digo, nos produce incomodidad. Pero el Señor muchas veces nos saca de la comodidad. ¿Para qué? Para que maduremos, para que crezcamos, para que avancemos en lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué les quiero decir, iglesia? Que nuestro carácter siempre está siendo probado. Amén. Y que constantemente tenemos que ir a la presencia de Dios. Así como hablábamos de David. Siempre tenemos que ir y presentarle al Señor. Porque aunque creemos que estamos de una manera, hay situaciones que nos hacen ver y darnos cuenta que tenemos que ser procesados todavía por el Señor. Amén. Amén. Ahora les voy a pedir que me acompañen en Salmo 1, 2, del 2 al 4. Dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tajo que arrebata el viento. ¿Qué dice la palabra? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. De vuelta habla de una posición que nos dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Cuando nosotros estamos en la posición que nos corresponde, que es la posición que Dios nos dijo, comenzamos a dar fruto. En el momento parece que no, porque los brotecitos todavía no se los ven. Pero si nosotros dejamos de tener la posición que Dios quiere, ese lugar inevitablemente se lo estamos entregando al enemigo. Entonces en esta noche el Señor, ¿qué nos dice? A través de la palabra: no pierdas tu posición de hijo. Lo que Él te entregó, pelear por esa promesa, pelear por esa palabra. Y en el momento parece que no pasa nada, pero si vos te mantenés en la promesa de Dios, Dios te va a dar esos frutos. Amén. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren lo que nos dice la palabra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El enemigo siempre que nos quiere ver cobardes, siempre que nos quiere ver temerosos, siempre que nos quiere ver escondidos, siempre quiere que estemos ahí, apichonados, ahí, no creyendo a la palabra, temerosos, no tomándonos de lo que Dios nos dijo, no luchando por lo que el Padre ya nos entregó. Porque dice la palabra: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando dice dominio propio, es el carácter entregado a Él.
Él. Es entender que tenemos nosotros la capacidad ante las circunstancias de poder resolver, porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. No es que yo reacciono así porque reacciono así, no. Vos reaccionás así porque en ese momento te olvidaste que tenés al Espíritu Santo dentro y te saltó la carne. Es así, inevitablemente. Suena fuerte y es chocante, pero es porque no le damos lugar al Espíritu Santo que opera en nosotros, porque el Espíritu Santo ya está acá adentro. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros. Amén. Amén. Y para finalizar, vamos a 1 Samuel. 1 Samuel 2:30. Dice la palabra: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Una de las cosas que distinguía a David del resto de los personajes de la palabra era que él tenía una actitud de honrar a Dios. Mientras preparaba esta palabra, el Señor me enseñaba algo muy importante, que es: hay una diferencia entre honra y obediencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que sabemos que aquel que obedece a Dios, que sabemos que la obediencia que trae bendición, así es. Pero la honra, honrar a Dios, es algo que es una actitud que yo tengo del corazón, hacer algo que Dios no me pide. Entonces, si yo honro a Dios, según lo que dice la palabra, porque yo honraré a los que me honran. Entonces, si yo además de ser obediente, Dios me bendice, pero aparte de yo tener obediencia en mi vida, en mis actos, yo busco honrar a Dios con mis actos, Dios me va a honrar. Entonces, el Señor me enseñaba y me decía que no solo tengo que tener obediencia, sino que tengo que buscar honrarlo. Y en mi vida tengo que tener honra para Dios. Y el Señor me decía que no solo es obedecerlo en lo que Él nos pide, en los mandatos, como nos enseñaba la hermana, acerca de diezmo, de ofrenda, acerca de la oración, sino que debemos tener una actitud de honra para con Él, porque eso nos va a traer honra. Si yo busco honrarlo, Dios me va a honrar. Amén. Y cuando nosotros buscamos honrar a Dios, inevitablemente eso, Dios va a mover su mano. Yo no voy a tener que decir nada, porque mi actitud para con Él va a ser de honra. Entonces Él va a poner la honra delante mío. O sea, yo no voy a tener que decir: yo oro, yo ayuno, yo medito en la palabra, yo busco del Padre. No, porque si yo busco honrarlo a Él, Él es el que va a abrir camino. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie.